donde uno se puede mover como quiera, haciendo los goles que quiera, pero uno no se puede salir de los límites. Pero aquí tenemos estas cuñas rojas donde nosotros, los científicos, decimos dónde estamos nosotros. La buena noticia es que a pesar de que ya estamos en el Antropoceno, no hay transgresión de todas las áreas. En 6 de ellos estamos prácticamente dentro del área verde, pero los 2 grandes que son fundamentales para la Tierra es el balance energético, cambio climático y la biodiversidad. Y ambos están completamente fuera de los límites. Entonces tenemos la gran tarea y eso nos ayuda a priorizar de volver a un estado tipo Holoceno, donde la humanidad puede vivir bien. Y también creemos que nitrógeno también está bastante fuera de control. Y eso es una manera de tomar la ciencia y decir cuáles son las reglas del juego que la humanidad tiene que jugar en el siglo XXI. Y ahora voy a terminar hablando un poco más sobre la humanidad y ciencia, de cómo la gente percibe el hecho de que nosotros estamos viviendo el Holoceno y estamos entrando al Antropoceno. Ya no es solo un tema científico, sino es algo que tiene que ver con el mundo popular. Comencemos con los franceses. Una de las grandes cosas para un francés o una francesa es la comida. Y así ellos visualizan el Antropoceno. El mundo es algo grande que se come, un gran budín. Y el francés está comiéndose su camino. Ahora vamos a cruzar el Atlántico y llegamos a Estados Unidos. ¿Cuál es su imagen? Más grande, mejor. Era el hombre, el ser humano. Construíamos autopistas, etcétera, edificios, y científicos norteamericanos escriben sobre el Antropoceno y se sabe cuando uno lo ha logrado, cuando uno llega al título del Economist que ocurrió hace 2 años atrás. El artículo dijo que tenemos un gran problema, pero nosotros tenemos que resolver eso con la economía, darle precio a esto y lo otro. Cada uno tiene su visión sobre este tema del Antropoceno. Pero no es la primera vez que la ciencia ha chocado a la humanidad. Copérnicus lo hizo, Galileo y lo hizo Darwin lo hizo hace 200 años atrás, cuando dijo, ¿saben qué? No somos tan especiales que Dios colocó aquí en la Tierra. Somos otro mono más. Venimos de la familia de los monos, las cosas han evolucionado en miles de años, somos parte de la naturaleza. Y eso realmente desafió ciertas creencias y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Y pasa algo parecido con el Antropoceno. Nosotros como la humanidad, como pequeñas criaturas, ¿realmente podemos sacar a toda la Tierra fuera de su balance, de su equilibrio? Alguna gente lo niega el cambio climático. Las implicaciones para la definición del progreso es otra de esas largas tradiciones de la ciencia que desafía la manera como pensamos a nosotros y nuestro lugar en el mundo. Voy a terminar la charla volviendo al hemisferio sur, el norte de Australia, una de las partes más bellas del país, donde seres humanos han vivido hace 60.000 años atrás. Todavía un bello lugar, bastante intacto, con la mayor parte de la biodiversidad. La biodiversidad es un arma de doble filo. Aquí tenemos un crocodilo de agua salada. Hace un mes atrás andaba en un canú en un río supuestamente libre de estos crocodilos y había uno de 4 metros. Por suerte había comido recién, pero casi no estaría conversando acá. Lo que quiero hacer es volver a los aborígenes, y estos son estas pinturas rupestres que se encuentran en muchas partes del mundo. Obviamente hay cambios de animales, de estilos, pero es maravilloso y eso es historia evolucionaria en la roca. Pero quiero que vean esto. Eso es una de las tribus aborígenes más antiguas que nos entrega una nueva perspectiva sobre la vida. Solo estamos acá por poco tiempo y
Nosotros tenemos que cuidar el país. Solo somos una herramienta en el ciclo de las cosas. Estamos en el mundo para mantener el equilibrio de la naturaleza. Es un gran ciclo de vida con la Tierra y eventualmente vamos a volver hacia ella. Es decir, la idea del ciclo. Y eso podemos tomarlo como una filosofía del mundo moderno, pero no lo hacemos actualmente. Entonces la oportunidad es volver a culturas aborígenes o indígenas para evaluar cómo deberíamos enfocar la vida en conjunto con la naturaleza. Voy a dejarlo ahí. El antropoceno es una época que recién está comenzando, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Muchas gracias. Agradecemos a Will su exposición. Pero creo que es un tema que va a quedar dando vuelta, el tema del medio ambiente y tal como él lo ha planteado. Así que vamos a reinvitar a Verónica Franco junto a dos grandes personalidades. Bárbara Saavedra, ella es directora de Wildlife Conservation Society aquí en Chile, y Nicola Beauregard. Ella es gerente de energía y cambio climático de la Fundación Chile y van a comentar, ¿no es cierto?, lo que acaba de exponer Will, que las va a acompañar en el siguiente panel. Quisiera además agregar dos cosas. Primero, hay que aclarar que las charlas extraprogramáticas se van a producir 20 para las 2 de la tarde y no a las 12:40 como se había informado en un primer momento. Además, durante la tarde va a haber foros políticos. Vamos a contar aquí con los candidatos al Senado, Pablo Saraquet, también va a estar Alberto Undurraga, Manuel José Osandón, que siempre es muy entretenido de escuchar, Osvaldo Andrade, la diputada Carla Rubilar, la senadora Soledad Alvear, Marisela Santibáñez y Felipe Cast de Evópoli. Y vamos a disfrutar de un almuerzo también, que se viene. Los dejo, Verónica, la dejo. Muchas gracias, José, para que comience la exposición. Mientras esperamos a Bárbara, que se instale también con nosotros. Esto parece que tiembla cada vez que alguien camina, ¿no? A nadie más le dio esa sensación, pero es esto nomás. Ya me había pasado hace un ratito, casi pego un grito y suenan los tambores del diario de Cooperativa. Una de las cosas que más me llamó la atención del profesor Stephen fue cuando habla en particular de nuestro país. Chile, dice, no está no tan bien en bienestar humano, pero muy alto en uso de los recursos biodegradables, de los recursos de la tierra. ¿Cómo manejamos aquello, Nicola? Si llevamos años sabiendo los problemas que trae el desarrollo humano a la tierra, al mundo. Yo creo que antes de quizás vean soluciones, vean alternativas de cómo avanzar en el futuro, es importante mirar y tratar de apuntaba más bien al cómo vamos en este momento con eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí. Para entenderlo bien, yo creo que es importante no irnos con las grandes cifras nomás, que son tan abrumadoras. Cuando yo veo las cifras, cuando veo la presentación, que es muy interesante, después uno vuelve a la oficina y uno rápidamente se abruma, se olvida muy rápidamente. Yo llevo 25 años en ese tema y uno todavía queda muy abstracto los conceptos, las cifras, la lista de los problemas. Entonces lo que uno quiere saber son como más temas tangibles, concretos para uno. Yo les traje el informe del Estado de Medio Ambiente de Chile, que sacó el Ministerio de Medio Ambiente en 2011. Yo diría el mejor documento que tenemos en Chile en este momento, con muchos datos, mucha información. No se asusten, no voy a presentar todo esto ahora, pero yo creo que es importante como hablar de temas que nos preocupan. Entonces, aterrizar, por ejemplo, el cambio climático, las grandes cifras, a lo que nos preocupa en Chile. Por ejemplo, el tema de que en el Aconcagua Valley, en la cuenca del Aconcagua, en los siguientes 50 años,
puede haber una reducción de la disponibilidad de agua en la cuenca de un 50% en el valle más relevante de producción agrícola para nosotros y asentamientos humanos también. Por ejemplo, que el glaciar O'Higgins, que es uno de los más emblemáticos para nosotros, ha retrocedido 15 kilómetros en los últimos 100 años. Por ejemplo, más allá del cambio climático, el tema de que hoy día todavía, si reviso estas cifras, todavía entre 1999 y 2011 hubo un retroceso en la superficie de hectáreas de bosque nativo, específicamente en Alerce y Araucaria, que son emblemáticas para nosotros. Son temas que a uno le preocupan. Las ciudades contaminadas en Chile, el tema de que nuestras urbes realmente hoy día están ya a niveles de contaminación atmosférica que sobrepasan las normas recién implementadas, casi todas las ciudades, y entonces van a ser declaradas de a poco cada una de estas como ciudades saturadas en estos contaminantes, en el tema del material particulado 2,5. Pero tampoco se hace mucho con las ciudades, nos hemos preocupado harto de Santiago, pero de Rancagua, por ejemplo, o de Temuco, no se aplican las medidas, se hace una evaluación de lo que ocurre, pero no se aplican medidas. Eso en cuanto al país. Y en cuanto a la biodiversidad, Bárbara. Yo quería partir comentando, porque nos asignaron una tarea de pensar en el antropoceno como se ve en Chile. Porque un tema es la aproximación global, de la cual nosotros somos una pequeña parte, que muy bien lo acaba de mostrar Stephen. Pero Chile tiene una presencia humana muy antigua y ha tenido efectos tanto positivos como negativos, y que han sido producto de una manera local, digamos, de cómo se manifiesta el antropoceno acá. Chile tiene la ocupación en América más antigua, en nuestro país, cerca de Puerto Montt, en Monteverde, más de 13.000 años. Y desde ese momento hasta la fecha hemos tenido impacto en nuestro entorno. La megafauna desapareció, tal como desapareció en el resto del planeta. Tenemos un ejemplo icónico en Chile, que es la isla de Pascua, cómo una sociedad colapsa por sobreexplotar sus recursos, específicamente por dar cuenta de toda su cubierta vegetal. Tenemos cuando yo era científica, las investigaciones que hice aquí en los alrededores de Santiago, extinciones locales de muchas especies, y eso ocurrió durante mucho tiempo. Pero América, y también Chile, ha sido producto de esa relación capaz de producir grandes cosas al mundo, también producto de esta relación humano-naturaleza. América Latina es el mayor reservorio de capital natural que tiene el planeta. Chile en particular aporta gran parte de eso también, y somos, por ejemplo, en esta relación se dio como resultado los más grandes cultivos y más ricos cultivos que tiene la humanidad, por ejemplo. Eso también es parte del antropoceno, no tenemos que olvidarnos de aquello también. O sea, tiene un lado positivo también. Dice. Tiene un lado positivo. Stefan habló de que en las culturas originarias hay parte de esa reserva cultural. Uno de los impactos más grandes en nuestro continente fue el arribo de la colonización europea hace ya más de 500 años, y que barrió prácticamente con todo ese acervo cultural, y que nosotros de a poco hemos ido restableciendo o redescubriendo. Entonces el antropoceno es una cosa muy tangible en nuestro continente y muy tangible en nuestro país, pero no es todo negro. Y en particular en relación a la biodiversidad, yo esto lo digo en todas partes, digo que siempre hablo lo mismo. Cuando uno piensa en desarrollo sustentable, en el marco, por ejemplo, de este grupo de gente que está ligada con Acción RCE, siempre piensa en tres grandes ejes: el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Pero no son, hay una jerarquía en esos ejes, y en la base de esa tríada está este capital natural, está nuestra biodiversidad. Y en el caso de Chile es muy patente en comparación a otros países como los europeos, por ejemplo, porque nuestra economía depende directamente, sin mediaciones, de este capital natural. Nuestras grandes empresas de este último siglo, en el despegue del antropoceno global,
Están todas basadas en recursos naturales, como se les llamaba antes, que son un componente particular de esta biodiversidad. Y el efecto de ese mal manejo también lo hemos vivido. Tú mencionabas, y estoy de acuerdo con Nicola, en que es difícil ver esto, pero pensemos en un caso que nos toca prácticamente a todos, el ejemplo de la salmonicultura. La gran innovación de Chile de los años 90, tremenda industria, su gran innovación fue no considerar el tema medioambiental, colapsada luego de 20 años, con enormes y devastadores efectos no solo económicos para la propia industria, sino también para la población local. Nosotros producimos el 30% de los salmones que consume el mundo. No podemos consumir el capital natural que es capaz de sostener aquello. Es un ejemplo, pero hay muchos más. Y ese ejemplo me permite la pregunta para el profesor Stephens. Usted decía en su presentación que tenemos que vivir en un único planeta, sacar a la gente de la pobreza y crecer. Todo eso en conjunto. Pero no nos dijo cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Bueno, muy bien. Take off the headsets while speaking, sir. It's better. Creo que Tim Jackson lo contestó esta mañana de cómo se hacía, pero había muchas personas pensando en cómo se vive más sosteniblemente. Entonces, ¿usted es absolutamente partidario de la teoría de la prosperidad sin crecimiento? Tenemos que redefinir qué es lo que es crecimiento. ¿Es crecimiento en bienestar? Sí, creo en el crecimiento en bienestar. O sea, los datos ahora, solo de las últimas 3, 4 décadas, que los países ricos hemos desasociado crecimiento material del bienestar societal o humano. Hay que volver a qué significa el crecimiento en bienestar en individuos y sociedades sanas. Eso es mucho más consistente con un planeta bien funcionante. Y bien esta idea de crecimiento material solamente es imposible. No es posible seguir creciendo infinitamente en un sentido material porque el planeta es finito. El compromiso de Chile con un 20% de energías renovables a 2020, Nicolás, en todo este marco, ¿sirve de algo? Somos un país chico, ya lo decía, lo recordaba el profesor y lo recordaba Bárbara. No estamos todavía pensando en el crecimiento como un crecimiento de bienestar, estamos pensando en un crecimiento económico primero. De hecho, sufrimos cuando ya no crecemos al 5%. Es uno de los elementos, definitivamente el uso de energías renovables no convencionales es una forma de introducir estos conceptos de la economía verde, de una industria basada en una producción más limpia y en mayor sustentabilidad, y en ese sentido claramente es uno de los elementos claves. Ahora, yo creo que hay que ir mucho más allá de esto. Si uno pone una meta del 20% de energías renovables no convencionales al año 2025 o 2020 o 2030, es uno de los elementos, pero yo creo que es mucho más relevante que tengamos visiones y que nos pongamos en una postura de ver no solo en el tema de energía, sino en distintos temas, en el tema minero, en el tema forestal, etcétera, etcétera, de tener visiones estratégicas para el país donde nos preguntamos dónde queremos estar en el 2030, dónde queremos estar en el 2050. Parte de esto en el tema energético puede ser el uso de energías renovables no convencionales, otra parte puede ser el aumento en el tema de la eficiencia energética, otra parte puede ser lo que sea, pero realmente es importante ponernos en esta situación porque si no, vamos a llegar, como vemos en el sector energía, a una situación donde la ciudadanía no es contenta con lo que se hace, se paralizan los proyectos y eso forma parte de una falta de visión consensuada a nivel país. Si nosotros ponemos esos grandes temas en la mesa, los dialogamos, los discutimos y consensuamos una estrategia país en estos temas, sí podemos avanzar. El tema minero que vimos recién, y no importa si se agotan en 30 años o en 36 años los recursos mineros a nivel país,
también creo que es bastante sobre exagerado, pero tenemos que ponernos en una situación de decir, en 50 años más tendremos el 20 o 30% de los recursos mineros explotados. ¿Qué nos ha realmente contribuido esta explotación de este recurso que no es renovable en términos de capital social? ¿Dónde están estos cálculos, esta mirada más estratégica de decir, a ver, ¿cómo construimos el capital social más allá de resguardar un par de fondos económicos que podemos usar en tiempos más difíciles en cuanto al precio del cobre? ¿Hay una conciencia en Chile real sobre esta situación? Lo pregunto pensando, por ejemplo, que cuando hay movilizaciones contra la instalación de termoeléctricas o de hidroeléctricas, en el caso de la hidroeléctrica del sur de Hidroaicén, la situación ha sido aquí en Santiago también. Pero cuando hablamos de termoeléctricas, de instalaciones de centrales de carbón, por ejemplo, los que se mueven son las comunidades locales. Y nosotros desde Santiago miramos, tomamos un poco de palco. Quizá a nivel de élite hay movilización y pueden conversar, ¿verdad? Se trata, oh sí, qué preocupante esto. Pero en la calle la gente no está, ¿o sí? Bueno, yo creo que no hay una sola respuesta para eso. En los últimos años ha habido un incremento desde un 25% de gente que le interesaban estos temas, ahora sobre un 75%. Cada vez, sí, cada pero vez movilizándose, por ejemplo, por los cisnes de Celco en Valdivia. Son eventos puntuales, pero cuando hay una convocatoria masiva la gente responde. No hay muchas convocatorias en este tema, han estado en segundo plano en relación a las movilizaciones de otro origen. Pero con una convocatoria adecuada la gente se mueve. Y lo que estamos viendo, y ustedes lo pueden pensar en sus propias experiencias, cada proyecto que no funciona tiene una reacción y no funcionan esos proyectos, y eso es lo realmente obvio para nosotros, porque no están incluyendo todos los componentes que deben, los componentes ambientales y los componentes sociales. Como yo dije hace un minuto, el componente ambiental y específicamente lo que tiene que ver con la base natural es tan dramáticamente crítico y tan obvio que uno desde la perspectiva de quien conoce estos problemas se pregunta cómo es posible que la gente no lo vea después de Freirina, después de todas estas centrales termoeléctricas. El ministro de Economía del año 2010 evaluó las pesquerías chilenas, de las 22 más importantes, la mitad están colapsadas, ya no hay jurel, y eso no son cosas casuales. Y dado que los sistemas naturales funcionan de una manera integrada, y esto es un poquito metiendo la cuchara en el panel anterior, una de las integraciones más importantes que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que la actividad humana y el bienestar humano está integrado y es uno solo con su bienestar ambiental. Entonces, un llamado que yo hago a esta acción RCE es que incluya el componente ambiental y puedan transformarse en líderes en estos temas, en una voz que hoy día no tiene voz y que es crítica, para al menos empezar a ver los problemas. Hay capacidad en Chile en muchos aspectos, en esta falta desarrollarla, pero ustedes hagan un screening en sus propios proyectos, en sus propias localidades, y la mayor parte de los problemas tiene siempre el mismo origen, es la negación y el desconocimiento de esta relación dual, que puede ser terrible, impactante como hemos visto acá, en términos de generar contaminación, de generar cambio climático, etcétera, pero también que puede ser muy prodigiosa, muy positiva, si se incluye y se maneja de una manera adecuada. Profesor Stephens, ¿de qué sirve que un país chico como nosotros, con parece 17 millones de personas, se preocupe de cuidar la biodiversidad, de cuidar el medio ambiente, de jugar dentro de los límites de la cancha, como dijo usted? ¿De qué sirve? Muchos de los países pequeños, nosotros somos 23 millones, no mucho más grande que Chile, y tenemos los mismos argumentos, pero todo este tema del antropoceno, de hecho, está constituido por cientos de millones de acciones y valores e instituciones alrededor del mundo entero, países grandes y chicos. Cada vez somos un mundo más globalizado, cada vez más aprendemos uno de los otros. Los pequeños países tienen un impacto grande. Todos ustedes, ante
usado tecnología inalámbrica hoy día, en algún minuto. Bueno, eso vino de un país chiquitito. La tecnología vino de nuestro país. De científicos trabajando tratando de conseguir datos al computador central. O sea, los países chicos pueden tener un papel de liderazgo. Todo esto se va a resolver a niveles múltiples con el tiempo, tal como se ha creado. Requiere un nivel fundamental empezar a pensar qué es lo que es valioso en nuestra vida, qué es lo más importante para tener una buena vida, para nuestro bienestar, para el bienestar societal, y empezar a tomar decisiones, regulaciones, cambiar instituciones, conductas para llegar ahí. No se va a hacer de un día para el otro. Pareciera ser abrumador, pero ha sido creado esto con el tiempo, con una serie de decisiones y suposiciones. Hemos escuchado grandes ideas de Nicola y Bárbara de lo que Chile puede hacer, como ejemplos de cómo, yo no diría un país pequeño, yo diría de tamaño intermedio de los 200 países del mundo. ¿Qué cosas pueden hacer aquí? ¿Qué podemos nosotros hacer en Australia? ¿Qué cosas puede hacer China y Estados Unidos también? Y ellos también están pensando en estos temas. En un mundo cada vez más globalizado, todos importamos. Se lo amplío. ¿De qué sirve lo que podamos hacer en el hemisferio sur, entonces, profesor Stephen? ¿Cuánto influyen las decisiones que se toman en el hemisferio sur en los grandes que están en el norte? Muy buena pregunta. Creo que hay algunas características interesantes en el sur. Tenemos el océano y la Antártida que tienen mucha relación con el cambio climático. Tenemos partes muy importantes en el sur. Cada vez que trabajo en el norte, y eso es bastante, yo viví durante 6 años en Suecia en un programa de investigación internacional y me quedé impresionado sobre la fuerza económica del norte, pero en el sur tenemos la posibilidad de hacer una serie de cosas. Podemos aprender de las culturas que estuvieron antes que nosotros. África, de África venimos todos y tenemos una historia más larga en este hemisferio, en la interacción humana con el entorno que el norte. Nosotros manejamos grandes partes del océano que han sido cambiados menos por la acción humana, y mi país y nuestro país y Argentina comparten un rol muy importante en la Antártica, que es una parte excepcionalmente importante del planeta Tierra. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero el norte también, por cierto, desde obviamente la fuerza económica, pero tenemos que jugar nuestro rol. ¿Sirve lo que hacemos desde Chile, Nicolás? Pero yo quiero agregar un elemento que siento que es muy relevante a tomar en cuenta en Chile, que es realmente trabajar el tema de la inequidad. Y ha surgido varias veces durante la mañana la importancia del tema de la inequidad. No es solo en el tema social, ni solo en el tema económico. Will lo mostró muy bien en el gráfico del libro de Wilkinson, que es bien impresionante la correlación entre los problemas sociales y la inequidad. También está todo el tema de la inequidad directamente vinculado con los temas ambientales. Si yo veo, por ejemplo, que en Vitacura tenemos 56 metros cuadrados por habitante de áreas verdes y en La Pintana tenemos 2,5, es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. ¿Que haya pueblos sin agua potable en Chile todavía? Absolutamente. Si hay, por ejemplo, no sé, podemos seguir con las cifras. El consumo, la generación de residuos en Vitacura está a 3 kilogramos, un poco más de 3 kilogramos por persona día, y en La Pintana a menos de 1. Entonces son realidades totalmente distintas, sobre la base de lo cual es muy difícil